Yo quiero hacer un análisis de política y economía con lo que pasó con Macri y con lo que está pasando con Alberto Fernández y en la economía global y mundial. Y en 2 minutos van a tener un mapa de lo que yo voy a decir, de todo lo que está sucediendo y por qué en varios países están pasando todas estas cosas. Resulta que en economía tenemos los países súper desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, ya lo conocemos, Rusia, China, bla, 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 bla. Y después tenemos los países más pobres, Argentina, Venezuela, son estados perdedores. ¿Por qué? Porque nunca apostaron por leyes educativas. La diferencia de por qué China hoy es un imperio y la Argentina no, o por qué Venezuela no es un imperio y China sí, es por lo siguiente. Los chinos tienen no tienen derechos y qué sé yo, están hechos mierda esos derechos. Vamos a decir la verdad, los chinos tienen más militarismo que el mismo Videla. En el año 76, con el doble de ejército que tiene China, y los chinos están obligados a vivir en una decadencia total. Me he enterado que también viven en cuevas. Viven en cuevas, porque el Estado no le ofrece ni siquiera una casa y esas cuevas están en peligro de derrumbe. En peligro de derrumbe están. Acá hay dos cosas muy importantes. No tenemos en el mundo un organismo que vamos a las Naciones Unidas, bla, 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 y no se llega a ninguna parte. A nivel legal, como pasó con la guerra de Malvinas. Donde se han llegado a resolver las cosas es en Cuba. La mayoría de los líderes a veces, pide la intervención a veces de Cuba para mediar, para que medie por los temas de los casos de los derechos humanos. Y algunos no. Algunos no, porque consideran que Díaz-Canel y los demás son una dictadura y qué sé yo. Bien. Pero sin embargo, a pesar de que consideremos que Díaz-Canel es una dictadura, el problema se radica que Díaz-Canel acepta la discusión y debate dentro del Estado cubano sobre cualquier conflicto que pase dentro de las Américas. Mientras tanto, Estados Unidos te deja a la mano de Dios y no tenemos a nadie que defienda en todo el territorio americano las propias tierras de este continente. Entonces, tenemos un Estados Unidos que no hace lo mejor, o mejor dicho, que no confía que Argentina y otros países que son menos desarrollados lleguen a evolucionar. Entonces, por eso tenemos el caso de las Malvinas, de por qué Estados Unidos salió a favor de Inglaterra. Inglaterra sí tiene libertad de culto, todo lo demás, y a la misma vez tiene la opinión de la reina, la iglesia anglicana, el poder político social que lo maneja bien la reina, y el transcurso de los primer ministros que tratan de hacer las cosas bien hasta donde pueden, como el ex primer ministro Tony Blair, ahora Boris Johnson. Existieron muchos primer ministros dentro de Inglaterra que trataron de hacer las cosas bien. El conocimiento que yo tengo de Inglaterra es muy precario en ese sentido,
porque hay muchas cosas que estamos ignorando de Inglaterra, que es en el sentido de inteligencia. Sabemos muy bien que Estados Unidos tiene la CIA y que los servicios de inteligencia de Inglaterra son muy diferentes a lo que es los servicios de inteligencia de la Argentina o de Estados Unidos o de China o de Rusia. Son muy diferentes porque son más preparados, son pagos. Cuando Argentina fue a la guerra de Malvinas, el sector de la CIDE era muy precario, incluso la máquina Enigma que compraron los argentinos estaba siendo vigilada por la misma CIA, la CIA pasando la información a los ingleses de cada movimiento que los ingleses nos ganaban más porque Argentina tenía armas de la Segunda Guerra Mundial y los ingleses tenían armas avanzadas, actualizadas, e implementadas por Estados Unidos. Si a Estados Unidos no le hubiese pasado armamento a Inglaterra, Argentina ganaba la guerra. Otra cosa muy importante: ¿por qué la CIA, el FBI y demás condiciones de Estados Unidos dijeron hay que darle poder a Inglaterra, a los socios que ya tenemos y no a los socios que no conocemos? Porque en realidad, cuando hablamos de corrupción, y vuelvo a replantear que en Estados Unidos existe la corrupción, pero que los presidentes que están bajo la corrupción no tienen un impeach bien abierto, con una justicia tremenda que lo saque del poder. ¿Se entiende? Acá cuando fueron al impeach con Donald Trump, no nos quedó otra opción más que pedir a los demócratas que por favor lo dejaran. ¿Por qué? Porque la situación que vive la República Argentina en singularidad y con debilidad de los demócratas, porque los demócratas están débiles, porque Obama los dejó débiles. Obama dejó a los demócratas débiles. Dejó una Estados Unidos quebrada, endeudada, hecha mierda, por así decirlo. Y cuando Donald Trump asumió con una economía hecha bolsa, con una China progresista ya dándole con todo, dale con dale. Entonces acá tenemos un mapa político. Estados Unidos en ese momento, antes de que entrara Donald Trump, en baja, con un Obama que no quería a su propia gente keniana, nunca los ayudó. Mientras estuvo como presidente de Estados Unidos, Obama nunca ayudó a Kenia. No entendemos los motivos de por qué, pero a Kenia nunca ayudó. Nunca ayudó tampoco al continente africano, que eso también tiene que responder algún día Obama. Entonces tenemos un Obama que no aceptó nunca ayudar a los africanos, que esa es su raza, por más que está en Estados Unidos. ¿Sabe lo que pasó? Obama hizo como que se olvidó de Kenia, no luchó. Fue presidente de Estados Unidos, no luchó por su país. Yo, si fuera presidente de Estados Unidos, lucharía por mi país, aunque estuviera fuera de mi país. Esa es la gran diferencia de pensamiento entre Obama y yo. Yo quiero que Argentina sea libre porque este es el lugar donde yo nací. No nací en el África, no nací acá, no nací en el otro lado, acá en el Uruguay o en Chile, eso quiero decir. Perdón si me equivoco. Nací en la República Argentina. Y quiero luchar por este territorio con la ayuda, sí, del Uruguay, de Chile, de Brasil y de tantos otros países que estén amigables y que entiendan que los derechos humanos son principalmente prioritarios
para la vida humana, y no como lo intentan hacer el Imperio Católico entender, que ellos tienen que tener el poder, la gloria, etcétera, etcétera. Ya estaríamos en un imperio ahí. Entonces, la idea mía es, en este momento, que Argentina se independice, que pase a ser independiente, como lo dijo San Martín. Yo estoy esperando que se cumpla lo que dijo San Martín. Seamos libres y los demás que no importe nada. Pero parece que los argentinos no siguen la idea de San Martín. O sea, fue su prócer. Gracias a San Martín, ellos tienen estas tierras, comen de estas tierras, pero no quieren libertad. Entonces yo no entiendo la cabeza esquizofrénica de los argentinos, porque no se entiende. Esto parece esquizofrénico todo lo que están haciendo los argentinos. Los próceres quisieron libertad y ellos hacen lo contrario a la libertad que propusieron los próceres. Vamos al sentido contrario cuando los próceres ya eran avanzados para la época en la cual estaban. Eran avanzados porque vinieron a rescatar a una tierra sin nombre, sin nada, que estaba en manos de España y con un conflicto social entre Inglaterra, Francia y España. Y que lo que primero que hizo el rey Sobremonte es llevarse toda la plata del pueblo argentino, que en ese momento era territorio español, y los europeos, como siempre, cagándonos, a España. ¿Pero qué pasó? Inglaterra recuperó ese motín, y bueno, ya toda la historia la saben por Mario Pergolini y el señor Piña. Entonces, tenemos un país esquizofrénico que no entienden lo que quisieron hacer los próceres. San Martín llegó con la idea de independizar igual que Bolívar. Bolívar llegó con la idea de independizar las Américas. Pero nos encontramos con un territorio ahora libre de España, apretado por los europeos en la modernidad y sacudido por una economía en fiebre por el imperio chino. Esto es una vergüenza. Entonces, tenemos que entender que el mapa político en el cual estamos es por la falta de leyes de la República Argentina. Eso es lo que